Estudiantes de sexto, buen día. Bienvenidos a otra clase de Cátedra de la Paz en este segundo periodo académico. Bueno chicos, para el día de hoy vamos a trabajar aspectos relacionados con algunos acuerdos de paz que se han hecho en Colombia, especialmente en el siglo XX. Por tal motivo se hace indispensable hablar algo de la historia de Colombia en este siglo. ¿Sí? Entonces vamos a enfocar especialmente en algunos hechos históricos de carácter conflictivo y de cierta manera cómo llegaron a su acuerdo. ¿Listo chicos? Esto con el fin de que ustedes tengan un poco de panorama de la historia del siglo XX en Colombia y cómo de cierta manera se llegaron a algunos acuerdos en este contexto pues de paz. ¿Listo chicos? Entonces pues es muy importante que ustedes de cierta manera pues estén atentos a la explicación del tema. Es importante que tomen apuntes en su cuaderno y en la medida que tengan dudas, inquietudes con respecto al tema, pues es muy importante que las tengan escritas en su cuaderno, porque ustedes saben que posteriormente vamos a realizar una clase de acuerdo a los horarios asignados, y la idea es hacer una retroalimentación del tema y resolver sus dudas e inquietudes que surjan con respecto a este. Entonces, antes de empezar, es muy importante, chicos, hacer un pequeño recorderis de lo que vimos en la última clase. Y bien, y en ese orden de ideas, chicos, pues recordemos que vimos que es un acuerdo de paz, vimos algunas características de lo que es un acuerdo de paz y vimos cómo se pueden resolver algunos conflictos, ¿sí? Entonces, esto como para tener en cuenta, ¿sí? Y aplicarlo de cierta manera, pues, en aspectos de manera más generales como lo que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, recordemos que un acuerdo de paz lo definíamos como un convenio de las dos partes involucradas, ¿sí? De las dos o más partes involucradas en el conflicto. Entonces vamos a ver que de cierta manera lo que se busca con el acuerdo es que a través de la conversación, a través del diálogo, a través de la argumentación de los diferentes puntos de vista de cada parte, pues se llegue a la construcción de paz. ¿Listo chicos? Entonces en ese orden de ideas vemos que es una negociación, una reunión de las partes que estén involucradas, porque de cierta manera hay intereses contrapuestos, ¿sí? Es aquí donde empezamos, donde abordamos el concepto conflicto y lo definíamos como eh, los intereses contrapuestos que surgen entre las partes involucradas. Por eso se habla de que la reunión, del diálogo, de la conversación, pues de las partes involucradas, que cada uno exponga su punto de vista, que cada uno exponga sus argumentos, ¿sí? Para la construcción y obviamente mantener la paz. Recordemos que de cierta manera también abordamos la paz, ¿sí? Como una situación de tranquilidad, una situación de armonía, y de cierta manera también con la ausencia de guerra o de ausencia de hostilidades. Recordemos que de cierta manera se convertía esa ausencia de tranquilidad, esa situación de tranquilidad, perdón, o de armonía, como en un pensamiento utópico, ¿sí? Porque a pesar, vamos a ver que de cierta manera, como lo dicen algunos filósofos, los seres humanos somos, a veces adoptamos comportamientos conflictivos, ¿sí? Pero es por nuestro instinto, ¿sí? A veces por el libre albedrío. Y él dice que, o los filósofos dicen, que la única manera de poder frenar estos comportamientos conflictivos es a través de la instauración de leyes. Por eso hablamos de derechos humanos. Bueno, entonces vamos a ver que el acuerdo de paz, pues en fines últimos es un documento escrito en el cual pues se pone fin a un conflicto. ¿Listo chicos? Entonces también vemos que de cierta manera desde la asignatura de Cátedra de la Paz, pues lo que se busca es la generación de espacios de sana convivencia, ¿sí? Especialmente en el colegio, en el salón de clase, y de cierta manera pues aplicamos algo que se llama la resolución de conflictos, que de una u otra manera es la forma no violenta de resolver un problema o un malentendido. Recordando que de cierta manera somos seres sociales, que nos tenemos que relacionar con los demás por instintos y por naturaleza. Pero en esa relación con los demás pues encontramos de cierta manera algunas diferencias. ¿Sí? Ya hemos abordado algunas diferencias religiosas, políticas, económicas, y que de cierta manera estas son muy evidentes en un país como Colombia, que es un país pluridétnico y multicultural, ¿sí? O sea que de cierta manera encontramos gran diversidad de culturas en un mismo espacio geográfico, pero que cada una de ellas puede coexistir una con la otra en la medida en que cada una se desarrolló y
de manera distinta y en tiempos distintos. Esto para tenerlo en cuenta, chicos, también teniendo en cuenta que el tema de hoy es algunos aspectos de acuerdos de paz que se han generado en el siglo XX. Entonces, es muy importante recalcar, chicos, que en este aspecto de conflictos, pues como lo vimos en democracia, algunos de las consecuencias de los conflictos es la vulneración o el abuso de los derechos humanos, ¿sí? Por eso trabajamos los mecanismos que protegen los derechos fundamentales. Entonces es muy importante que los derechos universales que se establecieron en 1948 son unas leyes que nos permiten de cierta manera que nos guían en esa relación que tenemos con los demás, ¿sí? También encontramos otro ejemplo como es la Carta Magna, que se representa como la Constitución política, ¿sí? Donde encontramos principios, derechos, encontramos deberes, obligaciones que debemos cumplir para vivir en sociedad. ¿Listo, chicos? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar. Que hay algunos acuerdos de paz en Colombia, pero como les dije anteriormente, es muy importante empezar a hablar sobre algunos hechos históricos. Y es aquí donde empezamos a hablar que empezando el siglo XX, ¿sí? Especialmente, Colombia estuvo inmersa en una guerra que se denominó la Guerra de los 1000 días. De pronto ustedes les pueden preguntar a sus abuelos, a sus padres, ¿qué fue la Guerra de los 1000 días? Y vamos a ver que fue una guerra bipartidista, o sea, una guerra entre los dos partidos políticos de la época, ¿sí? Los liberales y los conservadores. Vamos a ver que de cierta manera esta guerra concluyó, ¿sí? con la firma de dos tratados muy importantes, el Tratado de Wisconsin y el Tratado de Neerlandia. Entonces es muy importante ver que durante la exposición o durante la clase que vamos a tener de acuerdo a los horarios, pues vamos a trabajar en sí cómo se desarrollaron estos acuerdos, ¿sí? Qué características tienen estos acuerdos, todo con el fin de aplicar lo que ya hemos trabajado en otras clases. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a tener los dos primeros acuerdos listos, el Tratado de Wisconsin y el Tratado de Neerlandia, ¿sí? Esto con el fin de darle fin a este conflicto. Y vamos a ver que de cierta manera pues se reunieron los representantes del gobierno conservador de la época y del Partido Liberal con el fin pues de darle fin a este conflicto. Se reunieron, hablaron, llegaron a un acuerdo y de cierta manera se llegó al fin del acuerdo. Ahora, ¿qué pasa, chicos? Vamos a evidenciar que hay algunos acuerdos que para ponerle fin a un conflicto de cierta manera pueden generar otro, ¿sí? Como es el caso de lo que vamos a hablar con el periodo de la violencia en 1946, que fue un periodo que de cierta manera estuvo muy marcado en la medida en que fue una guerra entre los simpatizantes de los mismos partidos tradicionales de la época, los liberales y los conservadores, la cual se agudizó especialmente con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Vamos a ver que de cierta manera se le puso fin a este periodo de violencia con la instauración de una dictadura. Entonces ya hemos de cierta manera ya hemos abordado qué es dictadura, qué es monarquía, qué es democracia. Entonces para que retomemos estos conceptos, chicos. Bueno, ahora se hace indispensable ver que en 1958 en Colombia se llevó a cabo algo que se llamó el Frente Nacional, ¿sí? Que fue una coalición entre el Partido Liberal y el Partido Conservador con el fin de ponerle fin a esa violencia que estaba marcada en el país y que de cierta manera la idea de esta coalición, de este acuerdo, era la alternancia del poder entre los dos partidos, ¿sí? Permitiendo que de cierta manera pues ambos partidos estuvieran en la vida política del país, ¿sí? La alternancia de poder cada 4 años. Vamos a ver que este Frente Nacional, este acuerdo entre los dos partidos, pues dura aproximadamente 16 años. ¿Qué pasa, chicos? Que aquí empezamos a ver que este acuerdo, que se firmó un acuerdo de paz, por llamarlo de cierta manera, pues excluyó a otros sectores de la sociedad de la vida política del país, que como consecuencia pues nos conllevó o conlleva la creación de las guerrillas, ¿sí? Una de las más representativas pues es la FARC-EP, ¿sí? O el ELN, ¿sí? Que de cierta manera se
crearon en, en la década de los 60. Entonces estos chicos, para ver que esta guerrilla, especialmente las FARC, pues de cierta manera tuvo un conflicto armado, especialmente con el gobierno, con el ejército, especialmente durante más de 50 años, ¿sí? Donde las principales víctimas fueron la población civil, que son las personas que están neutrales pues al conflicto. Entonces vamos a ver que de cierta manera este conflicto que se generó por parte de las guerrillas y las Fuerzas Armadas de Colombia y entre otros actores armados ilegales, pues contribuyó a que los campesinos fueran los principales desplazados, ¿sí? Porque recordemos que el conflicto armado colombiano se desarrolla en la parte rural, en las partes rurales de Colombia. Y como consecuencia, pues vemos que el desplazamiento forzado estuvo muy presente, ¿sí? Donde los campesinos tenían que dejar sus casas, sus cultivos, sus fincas, sus animales e irse a las ciudades. Entonces, chicos, vemos que este problema, este conflicto armado que duró más de 50 años, pues de cierta manera estuvo o finalizó, especialmente con el acuerdo de paz que se firmó con las FARC en La Habana, ¿sí? Donde de cierta manera pues eh, se reunieron eh, los representantes del gobierno, se reunieron los representantes del grupo, del actor armado y llegaron a un acuerdo. ¿Cómo lo hicieron? Como hablamos al principio de la clase, ¿sí? Con un acuerdo de paz donde ambas partes, las partes involucradas, dieron sus puntos de vista, dieron argumentos con el fin de construir y de mantener la paz. Entonces, chicos, vamos a ver que de cierta manera pues eh, este acuerdo de paz que se firmó en La Habana, pues de cierta manera tiene una gran importancia para la historia del país, en la medida en que fue que es una historia que está llena de guerra, de violencia, de conflicto, y que de cierta manera con este acuerdo de paz, pues le pone fin a esas duras situaciones, duras circunstancias de los hechos. Entonces, chicos, como lo vimos durante la explicación del tema, pues vimos y abordamos algunos de los acuerdos que se han tratado de hacer o que se hicieron en la historia colombiana, ¿sí? Recordemos que durante la clase pues lo vamos a abordar de manera más profunda y la idea es hacer una retroalimentación del tema y resolver las dudas e inquietudes que les surjan a ustedes con respecto a esta explicación. Ok, chicos, entonces esto era todo por hoy. Espero verlos en una próxima ocasión. Chicos, que estén muy bien. Un abrazo.